¿Cómo les va, alumnos? Hoy vamos a tratar de desarrollar algunos temas de repaso, estado de esfuerzos resultantes, que ya lo vimos, componentes vectoriales también lo vimos, pero bueno, vamos a hacer ese breve repaso para poder ingresar a la determinación de manera analítica de un esfuerzo máximo normal y el esfuerzo máximo tangencial y las tensiones principales, que es el tema. Si podemos sumar algún otro tema, sumaremos, pero en principio sería lo que vamos a desarrollar hoy. El esfuerzo resultante, como ya lo vieron antes, está asociado a un plano de corte, en un sólido en equilibrio, un sólido en el cual nosotros vamos a plantear que hay una cierta continuidad, vamos a plantear a este sólido que tiene unos esfuerzos resultantes, tiene estados de solicitación, por consiguiente si planteamos un plano de corte, vamos a encontrar esfuerzos resultantes en ese plano de corte. En ese plano de corte vamos a tener estados de tensión, y como saben que cada vez que se plantea las condiciones de equilibrio vamos a tener dos elementos de equilibrio o dos sumatorias que vamos a considerar como condiciones de equilibrio, que son la sumatoria de esfuerzos y la sumatoria de momentos. Es decir, que vamos a tener una sumatoria de esfuerzos con una fuerza resultante y componentes de esa fuerza resultante contenidas en el plano de corte, asociadas a los ejes del sistema de referencia y un esfuerzo anormal en coincidencia con ese plano de corte. En coincidencia, digo, al versor normal del plano de corte, ¿no? Y bueno, y los esfuerzos de momento asociados a los momentos resultantes, perdón, momento de torsión y el momento de flexión. Momento de torsión y momento de flexión, ¿sí? Claramente esas dos componentes del momento de flexión y el momento de torsión me dan el momento resultante del momento. Que vamos a tener también sus componentes en cada uno de los ejes. Las fuerzas internas que actúan en diferentes puntos del plano, dice, cortante se describe en función de una cantidad llamada esfuerzo que representa la intensidad de las fuerzas internas por unidad de área. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros consideramos elementos diferenciales dentro de ese plano de corte, vamos a tener, esos elementos diferenciales van a tener delta F contenidos en cada uno de los elementos diferenciales. Integrando todos esos delta de área, vamos a tener la sección del plano de corte. Y integrando todos los delta F, vamos a tener el esfuerzo resultante. Si F es la fuerza resultante del sistema de fuerzas interiores anteriormente mostrado, se define el esfuerzo promedio sobre la sección al cociente de la fuerza sobre la sección A. Asimismo, se debe considerar una porción delta A sobre la cual actúa la fuerza delta F, siendo el esfuerzo promedio el coeficiente delta F entre delta A. El esfuerzo promedio es el delta F sobre delta A. Si P es un punto perteneciente a delta A, se define el esfuerzo en ese punto como el límite entre el cociente delta F entre delta A cuando delta A tiende a 0. ¿Por qué se toma el límite de delta A cuando delta A tiende a 0? Justamente para considerar ese elemento diferencial o punto tan infinitesimal y poder determinar el delta el estado tensional en ese punto, en ese elemento diferencial. Volviendo al tema de los sistemas de referencias y los planos de cortes asociados a esos sistemas de referencia. Recuerdan que si teníamos un plano, esto lo vieron en los ejercicios del práctico con el ingeniero Guerra, pero bueno, acá nosotros vamos a hacer un repaso y vamos a considerar que justamente las componentes asociados a los versores de un plano de corte en un sistema de referencia nos determina o nos define justamente sus cosenos directores como los componentes asociados a cada uno de los versores del sistema de referencia. Las componentes vectoriales del esfuerzo resultante van a estar asociadas a dos componentes, como bien lo dijimos, la normal y la tangencial. La tangencial, recuerden que la descomponíamos en los dos sistemas de referencias contenidas en ese plano. Recuerden que el corte de los elementos de volumen es paralelos a los planos coordenados, y acá este grafiquito se lo quise representar porque está bastante... se identifica perfectamente estos planos de cortes asociados
a cada uno de los ejes cartesianos o planos cartesianos. Fíjense que si nosotros tuviéramos estos planos de corte contenidos en esa sección, tendríamos el esfuerzo normal tau y z, el esfuerzo tangencial, perdón, tau y z, el esfuerzo normal tau y el esfuerzo tangencial tau y x. En este plano de corte tendríamos el esfuerzo normal sigma x contenido en esta dirección, el esfuerzo tangencial tau xz y tau xy contenido en esta dirección. Estado general de esfuerzos. En los capítulos anteriores desarrollamos los métodos para determinar la determinación de los esfuerzos normales y cortantes en una sección transversal. En un miembro cuando se somete a carga axial, fuerza cortante, momento flector y o torsor. Si consideramos un elemento diferencial, acuérdense que tratábamos de que esos elementos diferenciales tengan un tamaño infinitesimal y por eso lo sacábamos el límite del diferencial de área tendiendo a 0. Bueno, ese elemento diferencial justamente lo podemos determinar porque es un medio continuo. Ese elemento diferencial, consideremos que es un elemento cuadrado contenido justamente y atravesado con los sistemas de referencia. Notaremos que tiene 6 caras y en cada una de ellas puede existir esfuerzos normales y 2 esfuerzos tangenciales. En este elemento diferencial que está representado acá, solamente está representada las caras vivas. Acuérdense que las caras ocultas tenían iguales esfuerzos pero en sentido contrario. En la figura mostrada se muestra solo los esfuerzos de las caras visibles. En las caras paralelas no visibles debe ocurrir un esfuerzo de las mismas magnitudes de sentido contrario para que el elemento esté equilibrado. En este capítulo enfocaremos nuestra atención en el estado plano de esfuerzo. ¿Qué significa estado plano? No significa que estamos estudiando el elemento como un elemento plano, sino que estamos estudiando al elemento diferencial de una manera bidimensional. ¿Por qué digo bidimensional? Porque vamos a considerar que la tercera dimensión, la de la profundidad, tiene un valor unitario, es decir, vamos a considerar que el esfuerzo lo podemos estudiar en el estado bidimensional y que la profundidad o la tercera dimensión tiene una consideración unitaria, el cual ocurre todos los esfuerzos que actúan sobre el elemento diferencial y puede visualizarse en una representación plana o de esta manera, como se muestra en la figura. Nótese que el elemento diferencial tridimensional solo se muestran los esfuerzos de la cara visible en forma análoga al caso anterior, ¿sí? Bueno, estas son como simplificaciones que vamos a trabajar y que vamos a estudiar para poder encontrar planos de cortes asociados a estados de tensión. Cuando digo que vamos a determinar planos de corte, ¿qué es lo que estoy queriendo encontrar? En principio, cualquier sección del sólido puede estar atravesada por diferentes planos de corte en diferentes tipos de inclinaciones. Bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos va a interesar? A nosotros nos va a interesar planos de corte que tengan estados de solicitaciones máximas, o al menos podamos evaluar esos planos de corte asociados a estados de solicitaciones máximas. Otra cosa que también quiero plantearlos, que ahora vamos a hacer una determinación analítica. Y cuando uno plantea algo analítico, lo que plantea es una manera genérica, en donde de una manera genérica yo encuentro una formulación. Una vez que yo establezco la formulación genérica o analítica, después le pongo valores y encuentro la determinación de un estado determinado, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una manera analítica genérica para un determinado estado, con algunas simplificaciones, y una vez que establecemos de esa manera analítica, le planteamos determinados valores para encontrar los estados puntuales. Bueno, volvamos al tema de la transformación de esfuerzos planos. ¿Por qué decía esfuerzo plano? Porque lo vamos a estudiar de una manera bidimensional, solamente en el plano X, Y. Fíjense, X horizontal y vertical. Este sentido de orientación es importante tenerlo en claro para la formulación. Y el estado y la tercera dimensión de manera unitaria, la profundidad 1.
Bueno, volvemos al tema del elemento diferencial sometido al estado plano de esfuerzo que se muestra en la figura. Le realizamos un corte. Le vamos a establecer un corte que desconocemos al ángulo de inclinación, pero con todas las hipótesis que nosotros le vamos a someter a este estado de solicitación podemos encontrar como ángulos de inclinación que nos interese. Bueno, ese ángulo de inclinación θ está determinado por un plano de corte, que es esta sección, que es la sección Q, y en donde en ese plano de inclinación θ, como todo plano de corte, va a tener dos componentes. Eso ya lo dijimos, lo sabemos que los planos de corte tienen siempre dos componentes intrínsecos, una normal y una tangencial contenida en ese plano. Si el plano de inclinación se denomina plano θ, vamos a tener un esfuerzo θ y un esfuerzo tau θ'. Y volvamos a lo que yo siempre les digo. Vamos a encontrar en esta materia mucha nomenclatura y nosotros tratemos de encontrar nomenclatura amigable. Bueno, si yo tuviera un plano de θ que se denomina que ese plano de θ, que ese plano de inclinación de corte con su versor θ, con su versor de inclinación o definido por su versor, se denomina alfa. Vamos a cambiarle la nomenclatura para tratar de comprender. Bueno, se le denomina alfa. Entonces, el esfuerzo normal a ese plano alfa, ¿cómo se va a denominar? Se va a denominar sigma alfa. El esfuerzo tangencial contenido en ese plano de corte denominado alfa, ¿cómo se va a denominar el esfuerzo tangencial? Tau alfa, alfa prima, ¿sí? Solamente estoy cambiando nomenclaturas para que identifiquen los conceptos. Bueno, una vez que identificamos esos esfuerzos contenidos en ese plano de corte, tenemos que ver, ¿qué serían? Estos esfuerzos contenidos en ese plano de corte, ¿qué serían? Serían la reacción del esfuerzo faltante en esta sección del paralelepípedo que se encontraba en equilibrio, ¿sí? Bueno, este paralelepípedo tiene esfuerzos que son realmente contenidos y que existen en esa sección. ¿Cuáles son? Sigma X, tau XY, sigma Y y tau IX. Esos son los esfuerzos realmente existentes en esa porción que estaba contenida. Asumiendo, y volvamos a las simplificaciones que yo planteo para que tengamos en claro cuáles son las simplificaciones que está ajustado a este modelo. Siempre que yo planteo una formulación, tengo que tener en claro cuáles son las limitaciones o las hipótesis con las que voy a trabajar para poder establecer la resolución de ese caso. Bueno, asumiendo como profundidad unitaria el elemento, la profundidad z es 1, podemos establecer que las ecuaciones que se mantengan el equilibrio en el elemento diferencial, en primer lugar establecemos las fuerzas que se ejercen en esa porción del paralelepípedo sobre el elemento diferencial y segundo vamos a establecer cuánto miden esos lados del paralelepípedo que quedaron como las áreas contenidas. ¿Sí? Este gráfico, les sugiero, les doy la ayuda, grafíquenlo ahora en una hoja y consideren que a partir de ahí vamos a analizar toda esa sección. ¿Sí? Vamos a ver, tenemos el plano de corte con una inclinación θ, tenemos los dos esfuerzos contenidos en ese plano, tenemos los estados de solicitación que tienen cada una de las caras, sigma X, sigma Y, tau XY, tau IX, y cada uno de los lados que existen en el paralelepípedo tienen una dimensión, ¿sí? Y una dimensión que lo que voy a tratar de establecer esa dimensión es básicamente para poder establecer el área de esas. En X va a ser igual a sigma X por diferencial de Y, sigma X actúa todo en este plano, por diferencial de Y por 1, menos tau XY, que es esta tau XY, por diferencial de esta tau XY por diferencial de Y por tangente de θ, que es este lado. En relación a la sumatoria de las fuerzas en I, van a ser menos sigma I. ¿Por qué menos? Porque sigma I
tiene sentido decreciente en relación al eje de las y. Por la tangente diferencial de y por tangente de tita, que es todo este lado, actúa toda esta cara, menos tau xi por diferencial de y, menos tau xi, que actúa este tau xi, tiene también sentido decreciente en relación al sentido del eje de las y, por consiguiente es menos por diferencial de y, ¿sí? Si proyectamos estas fuerzas sobre la dirección Q, y volviendo al triangulito del equilibrio, la dirección Q es esta, recuerden, si proyectamos los esfuerzos en esa dirección, vamos a encontrar que la sumatoria de sobre un plano pi, que obviamente vamos a respetar el mismo plano de corte con el que veníamos trabajando. Si proyectamos las fuerzas Px y Pi sobre la dirección tita prima perpendicular a tita, y claramente acá es donde quiero hacerles algunas salvedades en relación a la bibliografía. Acuérdense que tratemos de buscar bibliografía que nos hagan comprender y entender sobre lo que estamos trabajando. Cuando hablamos de tita y tita prima, estamos hablando de dos planos de cortes perpendiculares. Bien podría haberse dicho dirección 1 y dirección 2. Dirección 1 normal, dirección 2 la tangencial. Bien podría haberse dicho dirección I, dirección J. Dirección I la normal, dirección J la tangencial. En este caso, tita prima está asociado a la dirección tangencial y es justamente en donde se plantea la sumatoria de esfuerzos en esa dirección tangencial, que es igual a P por el seno de tita menos PI, PX por el seno de tita menos PI por el coseno de tita, más el tau tita, tita prima por diferencial de I coseno de tita. Esto igual a 0. Es la formulación de equilibrio, la fórmula de equilibrio de esta porción de sólido que queda luego de haberlo fraccionado con un plano de corte tita. De acá desarrollamos y despejamos tau tita tita prima y encontramos una expresión otra vez genérica de menos sigma x menos sigma y por el coseno de tita por el seno de tita menos tau xi por el seno cuadrado de tita más tau xi por el coseno cuadrado de tita. Y acá empezamos a ver cómo encontrar en esta formulación matemática algunas identidades trigonométricas conocidas. Seguimos encontrando identidades conocidas asociadas al teorema del coseno, que se lo voy a dejar, esto ya son axiomas que ustedes los deben conocer. Entonces, reemplazando esos valores en la ecuación de equilibrio, podemos plantear finalmente que tau tita tita prima es igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 por el seno de 2 tita más tau xy por el coseno de 2 tita. Esta expresión nos permite hallar el esfuerzo cortante sobre cualquier plano de un elemento diferencial con una inclinación tita respecto a la dirección x. ¿Sí? Fíjense que el ángulo tita es en relación a la dirección del eje x, nuestro eje x, nuestras coordenadas cartesianas. Dice que si planteamos la expresión de la misma manera que antes habíamos encontrado un ángulo para sustituir tita, ahora lo sustituye como nuevamente tita prima igual a tita más 90, y nos queda la siguiente expresión en la cual dice que tau prima tita, tau tita prima tita es igual a menos sigma x menos sigma y sobre 2 por el seno de 2 tita más 180, tal cual acá tenemos, reemplaza el valor de tita, más tau xy por el coseno de 2 titas más 180. Recordando que por la identidades trigonométricas se cumple que el coseno de alfa más el coseno de alfa de 100 más 180 igual a 0 y el seno de alfa más el seno de alfa más 180 igual a 0, de la misma manera que antes, si sumamos los esfuerzos cortantes para tita y tita prima, veremos que se cumple. Otra vez, tita, tau, tita más tita prima, más tita
tau tita prima tita igual a 0. Y voy a... me hice esclava de mi nomenclatura. Podría haber puesto tau 1, 2 más tau 2, 1 igual a 0, en donde tau 1, 2 es igual a menos tau 2, 1. Pero bueno, acá utilicé la nomenclatura que tenía la bibliografía, como yo interpreto que ustedes también pueden comprender que más allá de que la nomenclatura sea un tanto eh, específica, podemos simplificarla encontrando una nomenclatura más amigable, como siempre les digo. Entonces nos quedaría tau, tita, tita prima, más tau, eh, tita prima, tita igual a 0, en donde tau, tita, tita prima igual a menos tau prima, tau, tita prima, tita. Es un trabalengua. Pero bueno, conclusión. Esto que encontramos acá como esfuerzos máximos, esto quiere decir que es un elemento diferencial sometido a un estado de esfuerzo plano. Se cumplen que en los planos cualesquiera perpendiculares entre sí, los esfuerzos cortantes serán de la misma magnitud. Esto ya lo vimos. Esto claramente demuestra que el paralelepípedo está en equilibrio, porque si los esfuerzos que se encuentran en una dirección perpendiculares, en vértices, en direcciones perpendiculares, tuvieran diferentes valores numéricos y diferentes signos, el paralelepípedo estaría girando. En nuestro caso, claramente eso no sucede porque consideramos como premisa y como hipótesis de cálculo el equilibrio. El cambio de signo se debe a que en un plano el esfuerzo cortante trata de hacer girar el elemento en sentido horario y en el otro plano ocurre al revés. Esfuerzos principales. Y acá es donde hasta ahora veníamos encontrando una forma genérica de cómo ver qué sucedía con los esfuerzos normales, qué sucedía con los esfuerzos tangenciales en planos de una inclinación determinada, tita, y sus variaciones. En el diseño y análisis de esfuerzos, con frecuencia se requiere determinar los esfuerzos máximos de un elemento para garantizar la seguridad del miembro cargado. La ecuación que muestra la variación del esfuerzo en un elemento diferencial para cualquier plano depende de la variable tita. Y es obvio que va a depender de la variable tita porque ese plano de inclinación, ese plano de corte con una determinada inclinación, va a tener contenido los esfuerzos normales y tangenciales en ese plano, que a veces son máximos y otras veces no tanto y otras veces son nulos. Por ello podemos derivar dicha ecuación para conseguir la dirección de los esfuerzos máximos. Acuérdense que siempre que ustedes tengan una función en la cual quieren encontrar sus valores máximos asociados a determinada dirección, lo deben derivar a esa función en esa dirección y pueden encontrar, igualándolo a 0, pueden encontrar los valores máximos. Y de hecho es lo que sucede acá. Deriva sigma tita con relación a tita. Y claramente, como ya teníamos expresada la función genérica de manera analítica, la tensión tita, la derivamos con respecto a tita, de lo cual resulta, miren ustedes qué lindo, igualando las ecuaciones anteriores a 0, para obtener los valores máximos y mínimos nos queda que la tangente de 2 tita p, y le pone p porque ya empezamos a considerar como los valores máximos o principales, igual a menos 2 tau xy sobre sigma x menos sigma y, donde tita p es la orientación del plano principal. Recordando que la función de la tangente se repite cada 180 grados, la función de 2 tita, la función de tangente de 2 tita se repetirá cada 90 grados. Por lo que habría dos soluciones. La ecuación anterior podría visualizarse también la forma. Acuérdense que tangente es seno sobre coseno. Entonces, reemplazando esa función de tangente por seno sobre coseno y poniendo nuevamente la misma expresión que tenemos arriba, pero en vez de tangente poner seno sobre coseno, donde los términos de 2 tau xy representaría el cateto opuesto de un triángulo rectángulo con un ángulo interior de 2 tita p en el término x menos sigma y representaría el cateto adyacente. Esto que estoy planteándolos es claramente círculo normal.
Ya lo van a ver. Veamos. Podemos entonces hacer una representación de este triángulo. Fíjense, el ángulo 2θ, tau xi es justamente el cateto opuesto, el cateto adyacente es sigma x menos sigma y sobre 2 y la hipotenusa es justamente la que se determina. Podemos entonces hacer una representación de ese triángulo y hallar la expresión de para seno de 2θ y coseno de 2θ. Para la figura puede definirse la hipotenusa del triángulo. H es la raíz cuadrada, H claramente es la raíz cuadrada del cuadrado de los lados de la suma del cuadrado de los lados. La suma del cuadrado de los lados es el cateto de abajo elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado y eso me da el valor de h. Finalmente se puede plantear que sigma θ P1 o principal 1 va a estar asociado en correspondencia con esta formulación en donde tenemos valores máximos. El seno de 2θp o θ principal sería igual a la tangente. Acuérdense la formulación trigonométrica de Sor-Cartoa. ¿Qué era Sor-Cartoa? El seno es igual al opuesto sobre el radio vector opuesto, tau xi, radio vector h. Coseno, era adyacente sobre radio vector. Radio vector es este. ¿Sí? Si tengo coseno de 2θ P1 es sigma x sobre sigma y menos sigma y sobre 2 por h. Sobre car adyacente sobre radio vector. Para θ P2 la expresión sería la misma pero con signo contrario, claramente. Acuérdense que acá teníamos como dos direcciones ortogonales entre ellas. Entonces tenemos θ P1 y θ P2. Al introducir estas expresiones en la ecuación de sigma θ, obtenemos la formulación, y acá viene la formulación analítica de las tensiones principales. Sigma 1, 2, suponiendo que sigma 1, 2 son las direcciones principales, va a ser igual a sigma x más sigma y sobre 2 más menos sigma x menos sigma y sobre 2 por sigma x más sigma y sobre 2 por h, sobre h más menos tau xi por tau xi sobre h. Finalmente, y acá empiezan las simplificaciones que encuentra Moore. Moore fue el iluminado de encontrar estas relaciones de tensiones máximas. Sigma 1, 2 igual a sigma x más sigma y sobre 2 raíz cuadrada más menos raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 más tau x al cuadrado, donde sigma P1, 2 son los esfuerzos de mayor magnitud que puede darse en el elemento diferencial y se denominan esfuerzos principales. Estos esfuerzos principales tienen direcciones principales asociadas y son las que realmente en el análisis estructural nos importa y son valores a determinar. Si sustituimos el seno de 2θ P1, 2 y el coseno de θ P1, 2 en la expresión referente a tau θ', obtenemos que también el valor del esfuerzo tangencial máximo podemos determinarlo de una manera casi independiente de una fórmula, de un seno o coseno, sino solamente de los valores de este triángulo de lados, en donde la base era sigma x menos sigma y sobre 2, la hipotenusa era h y el opuesto era tau xi. Claramente sale de ahí esta formulación. Esto quiere decir que en los planos principales solo existen esfuerzos normales, pues el esfuerzo cortante es nulo. Claramente acá lo representamos. No es poca cosa tener esfuerzos tangenciales nulos, porque justamente solamente los normales son los que actúan en esas direcciones. También podemos obtener expresiones para determinar los esfuerzos cortantes máximos en el elemento si derivamos la expresión. Acuérdense que la que habíamos derivado para encontrar las direcciones tangenciales, las direcciones normales máximas, era la expresión general analítica de los esfuerzos normales. Ahora vamos a derivar
la expresión analítica del esfuerzo tangencial asociado al plano θ. Y dice que claramente si derivamos la expresión del esfuerzo cortante que depende del ángulo θ, finalmente nos quedaría esta expresión. Acá no voy a leerlo porque nuevamente me voy a equivocar con los subíndices. En donde la tangente de 2θp, y acá ya es θp porque seguimos asociándola a una dirección principal, es igual al seno. Acuérdense que la tangente es seno sobre coseno, ¿y cuánto valía el seno? El seno valía x, sigma x menos sigma y sobre 2, y el coseno valía tau xy. De esta forma análoga, el esfuerzo normal principal, existen dos ángulos solución para esta ecuación y podemos establecer las expresiones para el seno de 2θp y para el coseno de 2θp. Y se cumple la expresión siguiente, en donde tenemos h, es claramente la raíz cuadrada por Pitágoras de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Por lo tanto, el coseno de 2θ va a ser tau xy sobre h y el seno de 2θ va a ser sigma x más sigma y sobre 2h. Al sustituir esta expresión en el tau θ', que podría ser tau 1, 2, nos queda que el tau máximo, y el tau máximo es la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau x al cuadrado, tau xy al cuadrado. Si sustituimos seno de 2θ y coseno de 2θ en la expresión referente a sigma θ, obtenemos sigma θ y sigma θ' como un sigma promedio. ¿Sí? Esto quiere decir que en los planos en donde los esfuerzos cortantes es máximo, se originan esfuerzos normales que designaremos esfuerzos promedios también. Fíjense que en este caso, en donde estamos encontrando esfuerzos tangenciales máximos, tenemos esfuerzos normales promedio. Una transformación lineal es aquella que deforma el espacio, en este caso vamos a trabajar con un plano, de la siguiente forma. Por ejemplo, podemos aplicar una transformación lineal que haga esto. ¿Qué ha pasado? Bueno, los cuadrados negros que podíamos ver originalmente han sido estirados en una y otra dirección, contraídos, ¿bien? Incluso han sufrido alguna traslación. Lo importante de esta transformación lineal es que el origen no ha sido trasladado, permanece fijo. A su vez, las líneas continúan siendo paralelas y están igualmente espaciadas. Con solo observar lo que le pasa a estos 16 cuadrados negros, puedo entender lo que le pasa a todo el plano R2, sin necesidad de hacerlo muy complejo. Pero no solo debo tomar estos, puedo tomar lo que yo quiera, y eso será un representante que a mí me permitirá entender qué sucede cuando aplico esta transformación lineal. Por ejemplo, podría aplicar esta transformación lineal al círculo de rayo 1, o rayo 2, o rayo 3, lo que yo quiera. Vamos a tomar el de rayo 1. Fijémonos que cuando aplico una transformación lineal, lo que le pasa a esos cuadrados también se ve reflejado en el círculo. No importa lo que yo haga, puedo observarlo perfectamente al observar el círculo. Por lo que podemos olvidarnos ahora de estas rectas y observar solo el círculo. Fíjense que de esta forma la pantalla luce mucho más limpia. Pero la verdad que para más detalle y entender bien lo que sucede, estaría muy bueno que agreguemos algunos elementos adicionales. Por ejemplo, estos vectores de aquí. De esa forma es más claro qué sucede cuando yo hago una transformación lineal. Podemos ver que muchos aumentan su tamaño, otros lo disminuyen y bueno, todos tienen en común que, si se fijan, su dirección cambia luego de la transformación lineal. Absolutamente todas estas que están marcadas cambian de dirección. La pregunta es entonces, ¿hay alguna dirección que permanezca invariable luego de la transformación lineal? En este caso en concreto, la respuesta a esa pregunta es que sí. Y son estas dos direcciones de aquí, la azul y la naranja. Las direcciones definidas por estos dos vectores se llaman autoespacios. Y estos dos vectores son vectores propios
o autovectores. Fíjense que cuando aplico una transformación lineal, ambos vectores sufren una transformación lineal. En este caso el naranja aumenta de tamaño y cambia el sentido, y el azul mantiene el sentido y disminuye su tamaño. Pero mantienen su dirección. Entonces, sin importar cómo juegue con los parámetros, por la forma en que construí esto, estos dos de aquí mantendrán su dirección. Para entender un poquito más de este tema, debemos recordar que una transformación lineal se puede escribir a partir de una matriz. En este caso, cuando no hago nada, está la matriz identidad. Y a medida que empiezo a hacer cambios, esta matriz, empieza a mostrar algunos cambios también. ¿Qué significa esta matriz? ¿Cómo está construida? Bueno, está construida a partir de lo que le pasa a los elementos de la base canónica. El vector 1, 0 en verde y el vector 0, 1 en rojo. Fíjense que cuando aplico esta transformación lineal puntual, el vector verde termina en la posición 1.2, 0.2, que es la primera columna de esta matriz. Y el rojo termina en la posición menos 0.6, 0.4, que es la segunda columna de esta matriz. De esa forma, esta matriz describe qué le pasa a todo el espacio a partir de saber lo que le pasa a estos dos vectores en particular. Y eso sucede por las propiedades de la transformación lineal, que me permite conocer dónde está el transformado de cualquiera a partir de conocer los transformados de una base del conjunto de partidas, es decir, una base de R2. Y es muy usual utilizar como base de R2 esta base canónica. Pero no es la única. ¿Qué pasa si en vez de utilizar esta base, utilizo la base que estudiamos anteriormente? Esta base que no cambia su dirección. Si tomamos en cambio estos dos vectores que mencionábamos, observamos que sus transformados se pueden obtener simplemente a partir de ellos mismos. El transformado del primer vector es 0.4 el mismo, es decir, simplemente se ha achicado. Y el transformado del segundo vector es 1.3 veces el mismo. De esa forma, es muy fácil construir la matriz con estos elementos. Porque podemos decir que el transformado del primer vector es 0.4 el mismo más 0 veces el segundo vector, que es la primera columna de la matriz. Y el transformado del segundo es 0 veces el primero más 1.3 veces el segundo, que son los elementos de la segunda columna de la matriz. Y de esa forma tenemos otra matriz, asociada en otra base, no la canónica, sino una base compuesta por estos autovectores. ¿Qué son entonces los autovalores? Bueno, los autovalores son estos escalares que están afectando el tamaño de los vectores, de los autovectores, luego de la transformación lineal. 0.4 es el autovalor asociado al vector B1, 1.3 es el autovalor asociado al autovector B2. De esa forma, observamos que es muy útil escoger una base de autovectores para describir transformaciones lineales, porque la matriz queda mucho más sencilla. Por ejemplo, si yo quiero buscar la potencia de una matriz diagonal, es muchísimo más sencillo que para una matriz que no es diagonal, aunque esa no es la única ventaja. Mi objetivo simplemente con esta clase era que vean qué había detrás de la búsqueda de autovalores y autovectores. La forma de cálculo, eso es para otra clase. Espero que hayan disfrutado de este video, que hayan visualizado muy claramente de qué va esto. Direcciones principales. Estuvimos viendo recién que hay una formulación analítica en la cual uno puede encontrar esos planos ortogonales en donde tenemos los esfuerzos tangenciales máximos y los esfuerzos normales máximos. Se denominan direcciones principales y muchísimas veces en estas direcciones en donde tenemos los esfuerzos normales máximos, las tensiones tangenciales son nulas. Volviendo a lo que habíamos planteado inicialmente, lo de las transformaciones lineales del espacio, como la rotación, la reflexión, el ensanchamiento o cualquier combinación de las anteriores, en esta lista podrían incluirse otras transformaciones. Puede interpretarse mediante el efecto que producen en los vectores. Los vectores pueden visualizarse como las flechas de una cierta longitud. Fíjense estas dos flechitas. Claramente esas dos flechitas, el vector puede visualizarse como la flecha de una cierta longitud, apuntando en una dirección y sentido determinado. El vector rojo entonces es un vector propio de la transformación, mientras que el azul no lo es. El azul se acorta. ¿Sí? Esto es como para dar un ejemplo cómo se puede representar en un espacio-dominio una transformación en la cual encontramos las direcciones principales.
Volvamos al tema de los tensores. Hasta ahora vimos de una manera analítica, en un espacio bidimensional, haciendo ciertas simplificaciones y encontrando algunas formulaciones del modelo que se ajustan muy bien en nuestros análisis estructurales. Ahora volvemos al espacio tridimensional en el cual las tres componentes tienen mucha importancia, las tres componentes tienen valores y nuestro elemento diferencial ya no es un paralelepípedo bidimensional, sino que es un paralelepípedo, antes era un cuadrado en un espacio bidimensional, ahora es un paralelepípedo tridimensional con profundidad, en donde cada uno de los lados de ese paralelepípedo son iguales. eh, tienen un valor numérico, quiero decir, existe diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Las componentes de T en un cierto punto de un sólido cambian en función de la orientación considerada y esas componentes se pueden obtener mediante la rotación, convirtiendo la transformación lineal de la rotación del tensor. Es decir, nosotros cuando tenemos el estado tridimensional de tensiones en el cual en cada una de las caras asociados a los ejes cartesianos tenemos componentes normales y dos componentes tangenciales, para encontrar las direcciones principales asociadas a ese estado de tensión, tenemos que rotar nuestro sistema de referencia y encontrar el espacio en el cual solamente el paralelepípedo esté sometido a los esfuerzos normales. Siempre existe una orientación en el espacio definida como esta, por un sistema de ejes 1, 2 y 3, tal que cuando T se refiere a ello, las componentes tangenciales se anulan y los vectores de tensión en las tres caras del cubo son perpendiculares a las caras. Es decir, que siempre existe en ese espacio de dominio un subespacio en el cual solamente los esfuerzos normales son los estados de tensión que tiene cada cara del paralelepípedo. Los ejes 1, 2 y 3 son las direcciones principales de tensión y las tensiones asociadas a esos ejes se denominan sigma 1, sigma 2 y sigma 3 tensiones principales. Los vectores tensión en cada una de las caras, como verán, tienen de forma canónica tienen componente solamente en los valores que corresponde la unidad, es decir, sigma 1 tensor tendrá un vector principal sigma 1, 0, 0. Sigma 2 vector tendrá valor 0, sigma 2, 0 y sigma 3 vector tendrá 0, 0, sigma 3 principal con respecto al plano perpendicular 1, con respecto al plano perpendicular 2 y con respecto al plano perpendicular 3. ¿Cómo calcular las tensiones y direcciones principales? Si N1, N2 y N3 son vectores unitarios en las direcciones 1, 2 y 3, son los versores asociados a cada uno de esos planos de las direcciones, en cada dirección principal el vector tensión es paralelo al unitario, ¿sí? Incluyendo esta última condición por la ley de Cauchy, vamos a decir que el vector tensión asociado a cada uno de los planos va a ser igual al vector tensión igual a lambda por NI, en donde el vector tensión es igual a lambda por los versores de NI, ¿sí? En donde NI varía de 1 hasta 3. Sigma 1 va a ser el tensor tensión por NI. NI, acuérdense que si es sigma 1, NI es N1. Entonces, el tensor tensión tiene todos sus componentes. Para encontrar justamente la transformación asociada de este tensor tensión que solamente nos dé las direcciones principales, vamos a tener el tensor por sus componentes de versor. El versor NI tiene componentes coseno directorio alfa I, beta I, gamma I. Entonces, lambda por alfa, beta y gamma. El tensor T por NI es igual a lambda por NI. Encontrando la transformada o la transformación, la derivada, para encontrar la derivada o valores máximos de estas transformaciones, lo que hago es despejar e igualarlo a cero. Entonces, me queda tensor T por NI menos lambda por NI, sacando factor común NI y convirtiendo en lambda
multiplicándolo por la matriz identidad para llevarlo a una combinación de matrices, a una resta de matrices. Esto es unificando criterios y decir que trabajo con un tensor, entonces le tengo que restar otro tensor, el tensor identidad, ¿sí? Y NI ya es un vector, así que no habría inconvenientes. Tengo el tensor tensión menos lambda por la identidad por los versores del tensor, los versores de los planos directores, igualados a 0. Se trata de un sistema lineal de ecuaciones homogéneo en que las incógnitas alfa, beta y gamma son las direcciones principales de tensión. La solución trivial sería que alfa, beta y gamma sea todo igual a 0. Un producto multiplicado por 0 es igual a 0. Es decir, esa sería la solución trivial. A nosotros eso no nos interesa, esa solución trivial no nos interesa. Por eso tenemos que buscar la solución no trivial. Entonces tenemos que encontrar la determinante de la matriz de coeficientes igual a 0. Entonces lo que hacemos es este elemento, estos elementos que están acá dentro del paréntesis, son los que justamente le vamos a sacar el determinante para sacar los autovalores asociados a esta diferencia y poder igualarlos y encontrar el polinomio característico de t. Creo que ya hicieron ejercicio en el práctico, lo cual viene muy bien este material para que ustedes puedan seguir resolviendo. Nos quedaría, para resolver el determinante de esta diferencia de matrices, tenemos que resolverlo por medio del polinomio característico cúbico, es decir, tengo grado 3, es decir, que voy a tener 3 raíces. Este polinomio característico, ecuación característica, ecuación secular, como lo quieran denominar, tiene coeficientes. ¿Y estos coeficientes qué son? Son los invariantes de la matriz. Los invariantes de esta matriz o tensor de tensiones se obtiene por los valores del tensor. Y los invariantes son, y 1 es la suma de la diagonal, del elemento de la diagonal, y 2 es justamente sigma NI por sigma NZ más sigma NZ por sigma NI más sigma NX por sigma NI menos tau menos la diferencia de los valores tangenciales al cuadrado. Y el determinante 3, que es justamente el determinante de la matriz o el tensor. Y 1, y 2, y 3 son coeficientes del polinomio característico, bien lo dijimos. Y 1, y 2, y 3 no dependen del sistema de referencia, es decir, y es evidente que no dependen de un sistema de referencia, solo dependen de los números que tenga el tensor o la matriz para encontrar la solución. Por eso son invariantes. Las raíces del polinomio característico son los autovalores de t, y vamos a tener, en principio vamos a tener 3 raíces, normalmente. Puede ser que alguna de ellas, bueno, esta es la ecuación característica secular, en donde tenemos claramente acá los invariantes y 1, y 2, y 3, y sigma 1 igual a, si sigma 1 es mayor que sigma 2 y mayor que sigma 3, tenemos las tensiones principales. A veces se da estas condiciones, otras veces se dan alguna nula, otras veces se dan sigma 1 mayor que sigma 2 igual a sigma 3. Conclusión, obtenida los valores de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, sustituimos en justamente esa diferencia que habíamos hecho de t menos lambda por i. Y nosotros tenemos los lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que son la solución de esta ecuación característica. Y a partir de ahí sacamos la dirección principal 1, la dirección principal 2 y la dirección principal 3. Que ya lo hicieron en el práctico, pero viene muy bien este material. Resumiendo, tenemos tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y 3, que son autovalores de T. Autovalores. Las direcciones principales son autovectores, ¿sí? Son vectores, tienen direcciones asociadas. Y son los que más nos interesan a nosotros. Nosotros cuando resolvemos la ecuación principal tenemos
sacamos valores, las raíces, pero después tenemos que establecer las direcciones. Para eso están las direcciones principales autovectores, donde tenemos sigma 1, sigma 2 y sigma 3 con sus correspondientes cosenos directores. Al haber impuesto la condición de que el determinante de t menos lambda por i sea igual a 0 para obtener una solución distinta a la trivial, vamos a encontrar que ese determinante tiene que ser menor o igual que el rango 3. Es decir, tendremos a lo sumo 3 raíces y como mucho tendremos una o ninguna, pero menor o igual que 3. El determinante, el rango de eso. El rango es igual a 3 menos la multiplicidad de lambda i, ecuación adicional para determinar los autovectores. Y la última ecuación que nos va a servir para resolver el tema del módulo de los autovectores es la relación que existen entre los versores. Los versores al cuadrado siempre nos dan el valor unitario. Es decir que esta ecuación, que es un gran dato, nos va a permitir encontrar y despejar algún tipo de versor. Las tensiones principales, como ven, vamos a tener representado cada uno de las matrices asociados a esos. Estos son los autovectores, autovalores asociados a cada una de las direcciones principales. Y por último tenemos la matriz que uniría a esos tres estados como una matriz en donde solamente tenemos elementos diagonales y que definen el estado de las direcciones principales. El círculo de Moore es una manera de representar gráficamente todas las posibles combinaciones de sigma n y tau que aparecen en un punto. El círculo de Moore, volviendo a lo que habíamos planteado analíticamente, es una determinación gráfica para determinar la combinación entre sigma y tau. Es una solución gráfica, nada más. Y es bidimensional, es decir que nosotros en principio en Moore vamos a trabajar de una manera bidimensional. Cada par de sigma n y tau se representa como un punto en la circunferencia de Moore. La circunferencia de Moore corta el eje horizontal en los valores de las tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3 en el caso de que tengamos 3 puntos de tensiones tangenciales nulas. Un ángulo en la realidad se corresponde con el doble, tal cual lo vimos analíticamente por el círculo de Moore, y los criterios de signo para construir el signo de Moore en 2D serían sigma n si es positivo es tracción, si es negativo es compresión. Y tau, si tiene el sentido horario, es una rotación positiva, si tiene el antihorario, es una rotación negativa. Esta sería la clase que les quería presentar. Les agradezco su presencia y mi perrita también se despide. Saludos.